Hola Internet, bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capello Lalia. Y terminamos esta primera entrada en el cuarto mundo de Jack Kirby con el segundo número de Mr. Miracle X-Pit, donde veremos una de las figuras más oscuras e importantes del pasado de Scott hacer aparición. En la portada vemos a Oberon tratando de salvarle la vida a nuestro querido Mr. Miracle. Él mismo se encuentra encadenado, para no perder la costumbre. Hacia él se dirigen a toda velocidad 3 espadas. El fondo es simple, lo cual es bienvenido por la cantidad de texto que tiene la portada, incluyendo un diálogo de Oberon. En un cuadro aparte se nos presenta al nuevo antagonista de este número, la abuelita Bondad. Sin cambios en el equipo creativo, el cómic empieza con una de las panelaciones más disruptivas hasta ahora, ciertamente en cómics de esta época. En lugar de un Gutter tradicional tenemos un exoesqueleto de metal. Lo que realmente es, lo veremos en un momento, que incluso se cuela dentro de los paneles mismos. Lo que representa es una fuerza antagonista que está viendo lo mismo que nosotros. No necesariamente una cámara, pero una vez que nos damos cuenta de esto, la escena tiene un tinte voyerista. Porque quien sea el observador sigue Scott Free y Oberon en su día a día, trayendo partes y materiales a un cobertizo donde arman un extremadamente realista duplicado de Mr. Miracle, que el asistente de escapista encuentra muy tétrico. Scott explica que esto es un seguidor, algo usado de manera seguida por su gente. El seguidor se conecta a una persona e imita todos sus movimientos, como una extensión de uno mismo. Con él, Scott puede practicar las trampas más peligrosas de manera precisa y sin riesgo a salir lastimado él. Además, en lugar de texto tenemos una sola mitad de una conversación digital. La forma expresada es robótica, mecánica, pero el contenido muestra algo más allá, no solo comandos, como cuando se introduce como Overlord el que crea y destruye. Cada palabra es separada por puntos o barras, como se escribe el código Morse. No sigue específicamente la gramática del código Morse, no se puede traducir a nada, pero es una decoración que impulsa más esta imagen robótica. Scott utiliza el seguidor para practicar un truco que incluye una chaqueta de fuerza, un precario balanceo en una plataforma apoyada en una esfera y un poderoso explosivo, al cual Overlord dispara en la splash page donde se revela. También esta página nos da las primeras palabras de la persona en la que Overlord hablaba en las anteriores, quien realmente le está ordenando atacar. Pero más interesante que esto es que si tuviéramos el libro en la mano, parecería que Overlord le está disparando a Scott de una página a otra, atravesando el doblez y el gutter. Y por la descripción de Julián habrán notado que son 2 páginas completas, pero individuales, no se conectan literalmente. Por un lado tenemos a Overlord en su totalidad, un diseño fantástico. Llega un momento que los objetos de Kirby son tan complejos que hasta casi se vuelven abstractos. En este caso teniendo un personaje que es completamente tecnología del cuarto mundo. Y por supuesto excusa para mucho detalle trabajado. Por otro lado tenemos una especie de juego visual, ya que viéndolo en esta página parece gigantesco, luego vamos a darnos cuenta que no es tan así. Y por el otro lado tenemos la otra splash, que es de título, que muestra impacto, en sentido figurativo y literal. Además tenemos que tener en cuenta que esta es la primera splash de título de los números que cubrimos hasta ahora, que es acción y un villano está involucrado. Lo más parecido que vimos fue la llegada del Forever People después del Tubo Boom. El disparo le asigna el explosivo, mandando a Scott, Oberon y el seguidor por los aires mientras el cobertillo se prende fuego. El asistente corre a traer un extintor antes de que las llamas alcancen a su compañero, que todavía tiene la chaqueta puesta, pero para cuando lo encuentra ya se había liberado, manteniéndose en el suelo para evitar inhalar el humo mientras lo hacía. Pero le agradece a Oberon de todas formas. Scott explica que sobrevivió a la explosión gracias a que su caja madre absorbió la mayor parte de la energía detonada, pero no está dañada por ello. Silenciosa. Como dijimos, las cajas madres son preciadas para los dioses de Nueva Génesis. Son algo más que computadoras por su conexión natural con la fuente, y lo vemos acá. Para repararla no necesitas abrirla con herramientas, sino sentarte a su lado y meditar, volcar cariño y creencia en ella. Estos detalles muestran el estado elevado cósmico que los nuevos dioses se encuentran. Esto es algo normal para ellos, no un ritual sagrado, simplemente cómo se cuida una caja madre. La caja vuelve a emitir sus icónicos pings, pero Scott menciona que todavía está débil y necesita reposo. Oberon vuelve a preguntarle por su verdadero lugar de origen y el joven le promete algún día revelarle más. Pero lo que más apremia es averiguar no solo por qué el explosivo detonó, sino porque fue mucho más potente de lo que el combustible debería haber sido capaz. Y vamos a la causa de todo. Overlord hablando a través de una computadora, la cual contiene el texto que nosotros leíamos como narración. Es decir, estamos viendo lo mismo que la persona que comanda a Overlord, la abuelita Bondad.
La abuela Bondad es uno de los personajes más inquietantes de Apocalypse. Un concepto realmente retorcido y freudiano. La distorsión completa del concepto mismo de maternidad. Es violenta y manipuladora, pero lo que la hace tan perturbadora es que mantiene la actitud y vocablo de una dulce abuelita. La vemos hablar de tortura y homicidio con apariencia totalmente apacible, excepto cuando se enoja. Y de un momento a otro comanda una autoridad como una perturbada madre superior en una escuela católica. El cambio es espontáneo y repentino. Ella habla de cómo Overlord es demasiado precioso para ser expuesto al mundo y es el favorito de la abuelita. Y luego con el mismo vocabulario, necesito disciplinar a mis niños celosos haciendo pucheros, saca una vara de metal y mula golpes a sus propios soldados. Bondad también retorce la imagen misma de la abuelita amable. Es fornida, musculosa, en lugar de la típica imagen de la anciana media regordeta que solemos ver en estas representaciones. Y a veces los dibujantes se inclinan demasiado para este lado y le dan una apariencia más tradicional de mujer guerrera. Entiendo por qué a veces caen en esta trampa, pero perder todo aspecto de la viejita amable le quita lo que le hace verdaderamente perturbadora de ver. A veces también juegan con una ambigüedad de género, mostrándola andrógina o inclinándose más a algo tradicionalmente masculino. Diablos, en la serie animada de Superman eligieron a Ed Asner para ponerle voz. Your loving granny doesn't like her babies to quarrel. Realmente venden este choque de rupturas de arquetipos que forman los miembros más originales del cast de los nuevos dioses. Y la razón, incluso por fuera de su conexión con nuestro protagonista, por la que el personaje continúa y perdura hasta el día de hoy. Y la introducción de la abuelita se parece bastante, en principio, a la que vimos en el video pasado de Steelhand, con la notable diferencia de que va creciendo. No solo en importancia, claramente este personaje va a ser más importante, sino en el tamaño de los cuadros. Al punto que terminamos en un primerísimo primer plano de la mujer casi gritándole a la cámara. Enfatizando el aspecto de madre de colegio que hablé, es revelado que ella es la que está a cargo del orfanato del que Scott escapó. La única persona que logra hacerlo y quiere matarlo por ello. Y él en estos momentos está practicando otro truco para su nuevo acto. La idea es que quieren tener variedad para su debut, a pesar de que Oberon pobre se estresa más y más con cada una. Estoy seguro que en su mayoría solo Jack Kirby divirtiéndose al crear contrapciones complicadas. Además, esta trampa dialoga con la de la portada. También es un poco bait la portada porque él no está vestido de Mr. Miracle, pero es técnicamente lo mismo. Y teniendo en cuenta al pobre Oberon y el sacrificio que hace por estas trampas, está bien que él tenía que activar el mecanismo, pero imagínense si él se hubiera quedado atrás de la plataforma cuando se activara. Solamente les propongo ese juego. Después de lograr desatarse de los agarres mecánicos que lo sostenían en una pared justo antes de ser disparado con 3 arpones, Oberon se cansa y pide que le diga de dónde proviene, qué lugar creó tales tecnologías y habilidades. Él le cuenta que vino acá a través de un tubo boom, pero no especifica qué o de dónde. Simplemente dice que era una vía de escape. Algo que tuvo que usar para sobrevivir como individuo, como sí mismo. Su escape era una necesidad para preservar su autonomía e independencia. Algo que, como establecieron los nuevos dioses, Apocalypse se dedica a suprimir. Y este texto tiene más importancia que el resto de la página porque Kirby decide usar su recurso del primerísimo primer plano a los ojos del personaje. Viendo el dolor que le provoca esta mínima indagación en el pasado de Scott, Oberon le pide que se detenga hasta que esté realmente preparado. Free le agradece y va a chequear las últimas modificaciones a su traje Mr. Miracle mientras su ayudante limpia la zona de pruebas, sin darse cuenta que el androide todavía estaba en funcionamiento, aunque claramente dañado e inestable. Esta es una coincidencia conveniente que es realmente innecesaria narrativamente, pero permite mostrar un pequeño punto de personaje en la próxima página, porque los soldados de la abuelita confunden al Sailor con Scott y lo abducen junto con Oberon. El verdadero Mr. Miracle los ve y va tras ellos sin dudarlo. Acabamos de tener una escena hablando de lo difícil que es para Scott simplemente recordar su tiempo con la abuelita, lo mucho que anhelaba escapar de ese lugar, y se lanza de cabeza de regreso sin dudarlo para ayudar a su amigo. Es una marca de la nobleza de Scott, y ni siquiera hay un momento de tentación. Además, en la introducción al medio de transporte que será emblemático para el personaje, los aerodiscos, esencialmente patines que le permiten a uno moverse en el aire. Los soldados llegan con la matriarca esperando sus elogios, agregando otra cosa que vuelve a este villano tan incómodo. Los soldados, a pesar de ser hombres adultos, actúan y hablan como niños. Se pelean porque su abuelita le dé regalos y premios y palmaditas en la espalda. Dicen lo mucho que la aman y cómo no quieren hacerla enojar. Y es más allá de un cultismo, porque no la ven como una líder, sino como un miembro de la familia que respetan. Un enlace mucho más difícil de romper, que usualmente en medios es representado como algo positivo. Acá, como todo lo que proviene de Apocalypse, está retorcido.
Y, como todo padre abusivo, la abuelita fomenta este comportamiento, pidiéndole que se ganen su amor a matar o morir por Darkseid, y así hacer que ella sea feliz cuando ella sea recompensada por el dios oscuro. Y estos soldados con mentalidad de infante no ven nada malo en ello. Es una meta que alcanzar, es todo muy turbio. Y si bien los esbirros de la abuelita parecen ser diferentes al resto, si prestamos atención, Kirby le dio a cada seguidor de Darkseid su propio ejército. Este es uno de los grandes valores que tiene todo este cuarto mundo, y que pareciera que todo el tiempo esté inventando cosas. Lo vimos con la tecnología, lo vimos con las armas, lo vemos con los uniformes y también con las personalidades. Todo esto se va a modificar a futuro, se va a limpiar a medida que pasen los años toda esta jerarquía y estructura de poder, porque vamos a ser sinceros, en este momento es Kirby divirtiéndose mucho. Al acercarse a su premio, la abuelita se da cuenta de que lo que tiene en sus manos es solo un seguidor, y el verdadero Mr. Miracle entra a toda velocidad noqueando a los niños soldado con pequeños explosivos. Toma a Oberon, se va a retirar, pero Bondad vuelve a contactar con Overlord y le pide que abra el X-Pit, aquel por el cual el número tiene su nombre. Después de un zumbido tecnológico, el piso se abre y los aerodiscos son inutilizados, dejando al héroe en caída libre en bizarros pasadizos hasta llegar a una jaula transparente hecha de una sustancia desconocida con una serie de botones, como un ascensor. Por esto digo que el señuelo no tiene realmente un propósito narrativo. Scott termina siendo capturado de una forma u otra. Él simplemente le da ese momento al personaje de que él elige ir a su lugar de origen y su trauma para salvar a su amigo, y siento que es similar a lo que nos pasó la última vez con la apuesta esa. Esta serie se siente que es más empujada por los personajes que por la trama. No es el motivo principal por el cual Kirby está escribiendo esto. La abuelita no quiere solo torturarlos y matarlos, quiere forzarlos a ser responsables ellos mismos. Cada botón activa una trampa nueva, una nueva forma de morir. Y Scott teoriza que a través de ellos puede encontrar una forma de salir, pero tendrán que soportar mucho. Desde llamas, electricidad, agua y lodo que se endurece rápidamente, la caja es bombardeada con todo tipo de letalidades una tras otra, mientras la responsable se acuna en una mecedora, como una Muriel demoníaca. Uno de sus niños le trae una pequeña caja para hacerla sentir mejor, y ella le da unas palmaditas como recompensa antes de abrir. La caja reacciona y crea los objetos que la abuelita le pide, joyas valiosas y ese tipo de elementos superficiales. Hasta que un segador flash llena la habitación y de golpe se encuentra frente a Mr. Miracle y Overlord, rodeados de un montón de sus niños inconscientes, y la pequeña caja está frita, humeando gases claros. De todo, es eso último lo que causa más furia a la abuela, más aún que el escape de su prisionero. Verán, el X-Pit y la joya tenían la misma fuente, Overlord. Este ser androide, al parecer comparable con la caja madre en poder, podía alterar los contenidos de estas estructuras en las que estaba conectado. El aire, el lodo, el fuego, todo estaba compuesto por los mismos átomos. Simplemente eran reestructurados en los diferentes elementos que Overlord necesitaba. Lo que no explican es cómo esta cosa logró disparar el rayo al principio del video que causó la detonación del explosivo, dado que la casa de Scott no está conectada de ninguna manera a él. De cualquier forma, cuando Scott se dio cuenta de esto, cambiaba las trampas intencionalmente para encontrar una que la caja madre puede usar a su favor, la cual resultó ser radiación. Ella la absorbió y luego se la regresó a Overlord directamente en la fuente. En todas las apariciones de la caja madre hasta ahora, Kirby nos mostraba cualidades protectoras y amorosas. Sin embargo, en este número no solo vimos que la caja madre tiene sus propias necesidades, con esto de que Scott tuvo que cuidarla hasta que se recomponga, sino que ahora sugiere que puede sentir emociones negativas. La represalia contra Overlord es descrita como una venganza. Y dado que Overlord también es algo más que simplemente una pieza de tecnología, no se siente solo como una máquina destruyendo a otro. Es como un ser vivo que mata a un enemigo porque estaba amenazando a sus seres queridos. Y la revelación final, a pesar de la impactante splash page con la que fuimos recibidos, Overlord resulta ser tan pequeño que su hogar era aquella pequeña caja en manos de la abuelita. Lo cual es una imagen realmente tétrica en general. Vimos a la abuelita llamarla su favorito, demasiado precioso como para exponerlo al mundo, lo cual servía como presagio de su verdadero tamaño. Pero esa retórica parece que estamos viendo el cadáver de un bebé en un pequeño ataúd. La vieja jura que hará pagar a Scott por esto, y él responde con un vehemente desafío en sus palabras de partida. Pero le confirma a Oberon después que le tomó todo su coraje el poder decir tales cosas en la cara a la abuelita. Claramente el trauma de haber crecido bajo su barra de hierro todavía no le deja hacerle frente más allá de lo necesario para salvar a la gente que le importa. Oberon le regresa el rescate, pero también le pide que se apresure en regresar a su hogar antes que la anciana pueda preparar un segundo round. Terminando el número. Después de un primer número de esta serie, en el cual nos metimos en un terreno más mundano, alejándonos un poco de la tecnología del cuarto mundo, en este segundo número, antes de la mitad, ya nos metimos de lleno.
Por lo tanto vimos un montón de tecnología loca y objetos extraños, personajes muy lindos, bastante acción, elementos de sci-fi puro, incluso por momentos hace un juego casi con la abstracción de la tecnología. Hay mucho efecto y dinamismo continuo y probablemente este sea el número en el que más juega también con las texturas. Para el resto se mantiene bastante estable con los recursos que va utilizando para narrar. En cierto modo, este número puede considerarse la segunda mitad del primero. Completa la premisa de la serie, en su mayoría. Termina de cerrar las revelaciones de Scott Free como un refugiado de Apocalypse. Y por esto que dijo ese, encaja un poco mejor con el resto de las series del Cuarto Mundo. Aunque por supuesto todavía desconocemos las especificaciones del pasado de Scott. La temática de este número específicamente parece ser el choque de las figuras maternas de Mr. Miracle. Una abusiva interesada, representada en la abuelita, aquel que lo crió en contra de su voluntad y de la que huyó, y otra cariñosa y protectora en la caja madre, aquella que Scott elige y es su verdadera compañera de escapadas. Por eso de cierta forma es apropiado que la caja madre sea la que derrota a la abuelita al final, protegiendo a su niño de la maltratadora. Sobre todo porque el enfrentamiento verdadero entre Bondad y Scott todavía ha de darse. Como dice en el último panel, todavía es muy inseguro alrededor de esa mujer. Y la página destacada de este número va a ser la página número 8. Primera aparición e introducción de la abuelita Bondad. Como dije, se parece mucho a la presentación del número anterior de Steelhand, empezando con que también la encontramos primero de espaldas y frente a una computadora. En este caso una computadora bastante más importante, ya que está traduciendo a Overlord. Rodeada de la tecnología apocalíptica que controla y de los soldados, a los que también controla, lleva un vestido naranja que a futuro lo va a usar más como capa. En el segundo cuadro de la página se gira hacia los soldados y por como está puesta la cámara hacia nosotros, para pasar a recibir noticias y al entrar en acción en un tercer cuadro sacarse ese vestido y mostrar su traje, además de sus intenciones, en un cuadro que casi es de cuerpo completo, lo cual la acerca a la introducción tradicional que tanto mencionamos en el canal. Solo falta un personaje más para completar el elenco regular de este cómic, y mi favorita personal, pero tendremos que esperar para ella a la próxima vez que volvamos al Cuarto Mundo. Por ahora regresaremos a otro universo, aquel donde los héroes surgieron y lucharon durante la Segunda Guerra Mundial, con un nuevo número del All-Star Squadron titulado Un día durante la guerra, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces, ¿llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte. Esos dos simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar. Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancómic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino, en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales, no se desperdicie el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.